Una tragedia en Castlewood, el caso Shire. Castlewood Country Club, ubicado en la pintoresca Pleasanton, California, es un lugar donde la tranquilidad y el lujo se entrelazan. Rodeado de colinas verdes y casas elegantes, es el tipo de vecindario donde la mayoría pensaría que el crimen simplemente no ocurre. Sin embargo, en marzo de 2008, esa sensación de seguridad se desmoronó por completo. Ernest y Charlene Shire, una pareja conocida y respetada en la comunidad, fueron brutalmente asesinados en su propia casa. El caso, tan inesperado como violento, sacudiría a sus vecinos y dejaría una cicatriz imborrable en sus hijos. Charlene era profesora universitaria de contabilidad y devota miembro de la Iglesia Mormona, una mujer de principios sólidos, ética inquebrantable y una madre dedicada. Ernest, por otro lado, era un hombre de negocios de carácter fuerte que había hecho su fortuna en bienes raíces. Había estado involucrado en la política local, aunque su estilo confrontacional le había ganado más de un enemigo. Aún así, nadie podía imaginar que su historia terminaría de forma tan espantosa. Todo comenzó con un silencio inusual. Catherine, hija del matrimonio, no había logrado comunicarse con sus padres durante días. Preocupada, se puso en contacto con su hermano Ernie, quien tampoco había recibido noticias. La familia tenía previsto viajar junta a Hawái ese mismo mes, pero la ausencia de respuestas encendió las alarmas. Catherine llamó al Castlewood Country Club con la esperanza de confirmar que todo estaba en orden. La realidad fue mucho peor. La policía encontró los cuerpos sin vida de Charlene y Ernest en su hogar. Estaban en pijama, lo que sugería que habían sido atacados durante la noche. La escena era brutal. Ambos habían sido golpeados con tal violencia que las paredes, techos y puertas estaban salpicados de sangre. Charlene, en particular, presentaba más de 20 heridas en la cabeza, además de cortes profundos en sus muñecas y cuello. Desde el inicio, los detectives supieron que no se trataba de un robo común. Aunque la casa fue puesta en escena para parecer saqueada, el dinero en efectivo seguía en los bolsillos de Ernest. Más de $9.000 estaban a la vista, sin ser tocados. Tampoco había señales de entrada forzada. Eso solo podía significar una cosa: el asesino era alguien de confianza, alguien que ellos habían dejado entrar. El dolor de Catherine se mezclaba con el desconcierto. ¿Quién podría haber hecho esto? Las sospechas apuntaron rápidamente hacia su hermano, Ernie Shire III, un jugador de póker profesional conocido por su vida desordenada, sus múltiples aventuras amorosas y una creciente montaña de deudas. Ernie había pedido a sus padres un préstamo de $616.000 para comprar una casa y cada mes debía pagarles una cantidad considerable. Charlene, escéptica respecto a la vida de Ernie como jugador, había exigido la devolución del dinero. A medida que las tensiones crecían, también lo hacía la presión sobre Ernie, cuyas deudas ya superaban los $90.000. La noche del 7 de marzo, los Shire cenaron en el club antes de regresar a casa. Esa fue la última vez que se les vio con vida. En la investigación, un detalle fue revelador: un video de seguridad de Castlewood captó un Camaro rojo entrando al vecindario esa noche. Aunque la imagen era borrosa, coincidía con el coche de Ernie. Cuando la policía le preguntó por su paradero, Ernie afirmó que había estado en su casa de Brea, al sur de California. Sin embargo, las inconsistencias eran notables. Su teléfono celular había estado apagado durante más de 17 horas, justo el tiempo que habría tomado conducir hasta Pleasanton, cometer el crimen y regresar. Además, los investigadores descubrieron huellas de zapatos Nike tamaño 12 en la escena del crimen. Ernie usaba un tamaño 10, lo que llevó a los detectives a pensar que las huellas fueron colocadas deliberadamente para despistar.
Más tarde, descubrirían que Ernie había comprado ese mismo modelo de zapatillas, junto con un bate de béisbol juvenil y guantes, en una tienda Nike en Pri, Nevada, el mismo día del asesinato. Un recibo confirmaba la compra. Aún más perturbador fue el hallazgo de una etiqueta ensangrentada de garantía de bate de béisbol en la escena del crimen, un descuido crucial que ayudaría a cerrar el cerco sobre él. Ernie intentó desaparecer. Dejó su coche en casa y partió con el vehículo de su padre, viajando por todo el país con identidades falsas y múltiples parejas que conocía por internet. En una de estas escapadas, se presentó como Bill Franks ante una mujer en Nueva Orleans. Le contó que estaba escribiendo una novela sobre un jugador de póker cuya familia había sido asesinada. La mujer, intrigada pero inquieta, finalmente buscó su nombre real en internet. Lo que descubrió la dejó aterrada: estaba saliendo con un sospechoso de doble homicidio. Mientras tanto, la policía siguió recolectando pruebas. Las compras en Pri, el testimonio de Robin, la esposa de Ernie, su historial de infidelidades, la desaparición sospechosa del arma homicida, la limpieza meticulosa del Camaro, todo apuntaba a él. Robin accedió a colaborar con las autoridades y grabó una conversación telefónica con su esposo. En ella, mencionó el video de seguridad del Camaro. El silencio prolongado de Ernie tras la mención del video fue interpretado por los investigadores como un reconocimiento tácito. Finalmente, el 23 de febrero de 2009, Ernie fue arrestado en Las Vegas. El juicio comenzó en enero de 2011. Aunque la evidencia era circunstancial, no había huellas dactilares ni testigos directos, el conjunto del caso formaba una narrativa clara: Ernie había asesinado a sus padres por dinero. Quería heredar más de $2 millones, eliminar la presión de la deuda y continuar su vida de excesos. Durante el juicio, Ernie se mostró confiado, incluso coqueteó con una jurado. Sin embargo, la evidencia fue contundente. El 28 de marzo de 2011, Ernie Shire III fue declarado culpable del asesinato de sus padres y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso dejó una herida profunda en la comunidad y en la familia Shire. Catherine, la hermana de Ernie, lo describió como haber perdido no solo a sus padres, sino también a su hermano. La historia de los Shire es un trágico recordatorio de cómo la avaricia y el egoísmo pueden destruir incluso a las familias más estables. Castlewood Country Club jamás volvió a ser el mismo.